Las variables macroeconómicas que nos ayudan a medir la situación del país son el PIB real, PIB nominal, tasa de inflación, tasa de desempleo y el coeficiente de Gini. Podemos observar los cambios de estas variables macroeconómicas en el lapso de 5 años en México a través de la siguiente tabla. Sin embargo, les platicaré cómo se miden las demás. El coeficiente de Gini se mide cada 2 años, por lo que en 2016 para México fue de 0.463 y en 2018 de 0.454. Estos datos nos ayudan a calcular otras variables más importantes que nos pueden dar otro tipo de información, como el PIB per cápita, que mide el valor de la producción total de todas las unidades productivas de México dentro de las fronteras nacionales, dividido entre la población, mientras que la tasa de crecimiento se calcula restando del PIB del año en curso el PIB del año en el que se quiere evaluar. Esta medida de variación nos ayuda a medir el crecimiento durante el tiempo. Entonces, durante cierto periodo, y fue en este de 5 años, la tasa de crecimiento fue en promedio del 1%, solamente con diferencia en 2019, que fue menor y tuvo una tasa del 0.99. Empezando el análisis con el crecimiento del PIB real, podemos observar que del 2015 al 2019 hubo un crecimiento en los valores del 7.17%. El PIB nominal también representa un crecimiento, en este caso del 30.65%. En el segundo caso, se debe a la carga inflacionaria que se deriva de la diferencia en los valores entre 2015 y 2019. Estos crecimientos tanto del PIB real como del PIB nominal se deben en parte a las políticas económicas que fueron adoptadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, principalmente las reformas estructurales. En términos de población no podemos realizar un análisis, ya que el INEGI solo tiene los datos de hasta el año 2015. Esos datos son de 119.530.753 personas. En cuanto a la inflación, el crecimiento en México es del 33.71%, pasando de un 2.72% a un 3.64% en el 2019. De la misma manera, la tasa de desempleo nos muestra los valores del 2015, siendo estos de 4.34% y en 2019 de 3.49%. Haciendo el análisis, finalizamos en que la tasa de desempleo se redujo en un 19.66%. Finalmente, el coeficiente de Gini, debido a que solo se calcula cada 2 años, solo tenemos los valores de 2016 y 2018, siendo estos de 0.463 y 0.454 respectivamente, lo que nos da un decrecimiento del 1.98%. Buenas tardes, es un gusto comunicarme desde el estudio en casa para este noticiero que va a tratar acerca de cómo las variables macroeconómicas han sido afectadas después del coronavirus. Esta pandemia mundial que alrededor del mundo han actuado de forma diferente y han tenido diferentes herramientas dependiendo de la fortaleza de la economía. México es un caso excepcional, ya que el 80% de las personas trabajan informalmente. Es importante mencionar que México tuvo que parar actividad interna y externa económicamente, al igual que el PIB real en el trimestre enero-marzo 2020 disminuyó 1.6% y según el gobierno mexicano está esperado a contraerse hasta el 3.9% a lo largo de este año. Es la peor caída del PIB en 11 años. Otros efectos de la pandemia han creado cambios en la demanda relativa por distintos bienes y servicios, ubicando a la inflación general en mayo 2020 al 2.83%, que es la segunda tasa más baja en la historia. También es importante mencionar que ha habido aumento en precios de ciertas mercancías a consecuencia de esta pandemia, como en alimentos, medicamentos y productos para el hogar. Se han perdido una cantidad inimaginable de empleos para un total de 20.482.000 personas. Es decir, muchísimas han sido afectadas, ya que no son consideradas como actividades esenciales. Por último, es importante mencionar que el coeficiente de Gini va a cambiar radicalmente, ya que en México, según el CEPAL, está estimado el aumento de pobreza de 5.9 puntos porcentuales en la proporción de habitantes en esta condición, lo cual es importante mencionar que el año pasado 41% de la población vivía en este estado y se estima que se tardará alrededor de 13 años regresar a niveles previos al COVID-2019.
Nos comunicamos con Sayonara para que nos explique cuáles son las políticas necesarias para poder reanudar la economía. Muchas gracias, Ana Sofía. Bueno, como ya vimos anteriormente, no tenemos gasto del gobierno, nuestras inversiones están decayendo, nuestras exportaciones también, y parece que lo único que tenemos son las importaciones. Por eso venimos con soluciones tanto de políticas monetarias como fiscales, ¿no? Y pues las fiscales es todo aquello que es el cobro de impuestos a las familias y a las empresas. Lo que proponemos aquí es de que ese cobro de impuestos se aplace o se detenga temporalmente para que esas personas, esas empresas no estén pensando de que tengo que pagar esto y el otro y se queden sin dinero, ¿no? Es una forma como que dejar que fluya el dinero, que las empresas pueden contratar a más personas que al mismo tiempo tienen sus familias y tienen que pensar en pagar impuestos. En términos de política monetaria, obviamente se tendría que contratar a una deuda externa. ¿Esto para qué? Para dar apoyos a las empresas que necesitan emplear más gente y obviamente al sector salud, y con eso también hacer un programa de rescate y de emergencia para apoyar a todos estos sectores vulnerables que pues han sido violentados por la pandemia del coronavirus.